muchas personas en los años 60 y 70 presenciaron muchas abducciones extraterrestres, ¿de acuerdo? Es el caso de Barney y Betty Hill, quien en 1961 en New Hampshire, aquí en Estados Unidos, tuvieron una abducción extraterrestre. Quizás uno de los primeros casos que se dio a conocer a nivel mundial. Y también tenemos el caso de Travis Walton, solamente por nombrar dos pocos, que más adelante les nombraremos muchos más, de los cuales se tiene conocimiento. Pero familia, esto es un evento real, ya actualmente no se ven estos casos, o por lo menos no se han difundido, pero hoy vamos a contar con la compañía de Claudio Fernández. Claudio nos escribió por interno a UFO Internacional y nos contaba su historia muy detallada acerca de una abducción, de un fenómeno de abducción extraterrestre al que tuvo oportunidad de vivir en 1983 en San Carlos de Bariloche, Argentina. Así que familia, no se pierdan ni un solo minuto de este encuentro que vamos a tener el día de hoy. Entonces familia, déjenme voy a unir aquí. Vamos a ver, vamos a empezar a unir a Claudio para que nos cuente su historia y que todos tengamos la oportunidad, ojalá, de preguntarle. Claudio, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto, muchas gracias. ¿Tú me escuchas? Claudio, claro que te escucho perfecto, perfecto. Solamente Ok, trata de acomodar tu celular para que te ahí podamos está, tener encuadrado bien. perfecto. Te estamos escuchando bien. Ahí está perfecto. Ahí te podemos ver. Claudio, muchas gracias por tu tiempo. Te damos la bienvenida a UFO Internacional. Este es un espacio para que podamos compartir información acerca del tema ovni y extraterrestre. Y en esta oportunidad, eres tú quien de pronto ha buscado ese espacio por la clase que dimos acerca del tema de abducciones, la clase que dimos pasada. Y en esa clase, tiempo después, me escribiste un mensaje al interno con una información muy detallada, la cual tuve la oportunidad de leer y me pareció muy interesante. Y quisimos abrir este espacio para que tú también tengas la oportunidad de compartir con toda nuestra audiencia el caso puntual que te pasó en San Carlos de Bariloche, Argentina. Así que vamos a empezar con tu historia, primero a conocer quién es Claudio Fernández y luego a comentarnos cómo fue detalladamente que sucedió esa experiencia de abducción que tuviste en el año de 1983. Así que Claudio, bienvenido nuevamente a UFO Internacional y el espacio es tuyo. Bueno, en 1983 yo residía en Bariloche, trabajaba para el Centro Atómico y aparte soy doctor en Turismo Internacional de la OEA, así que era guía de parques nacionales. El San Carlos de Bariloche forma parte de un parque nacional muy importante en la Ujú. Argentina y bueno, trabajaba y vivía allá. Eh, Disfrutaba de todo, la verdad. Tenía una linda casa a metros del lago, Nahuel Es un lugar Huapi, que es hermoso. He podido mirar las hermosísimo. fotos. Es hermosísimo ese lugar. Precioso. Tiene, el lago Nahuel Huapi, por ejemplo, tiene 650 kilómetros cuadrados de extensión. Es muy difícil tocar fondo. Las Sí, ecofon, las eco, los ecosonares sí. que mandaron desde Estados Unidos en un lugar que se llama Puerto Radal, en la isla Victoria, que es una de las puntas más protegidas por parques nacionales, donde hay una reserva internacional de ciervos pudú pudú, que son unos ciervos enanos. Sí. Ahí se rompieron las ecosondas a los 230 kilómetros, 230 metros, perdón, de profundidad. Ujú. Hay una gran leyenda, más que leyenda, ya los antiguos pobladores de la zona, correcto, decían Mira. que ahora le dicen abuelito, pero los indios le llamaban el cuero, que era una especie de monstruo del lago Ness que también se ha avistado en la zona. Y he Sí. tenido la suerte también de participar con eso. ¿Cómo me dijiste que Eh, se llamaba? Perdóname. el nombre original de los mapuches, de los indios de la zona, era el cuero, porque parece un cuero extendido sobre el agua. El Y cuero. hace Los el cuero. mapuches le llamaban así. Y,
Sí, y hace unos años, ya por la década del 80, cuando yo vivía en Bariloche, le Sí, decían abuelito, se hizo popularmente conocido como un abuelito. de acuerdo. Eh, pero bueno, es un lago muy grande, tiene 7 brazos de extensión, muy profundos. En uno de los brazos, el brazo de la Tristeza, que está en la zona noroeste, es donde se dice que terminó Hitler viviendo. Hay mucha gente Sí, he que lo escuchado esa conoció. historia. Hay una en History, creo que se llama Buscando a Hitler, y bueno, trabajan sobre esa zona, porque hay esvásticas, es inexpugnable la zona, realmente es terrible. Así que no es una zona muy navegable porque no te dejan llegar a esa zona. Tuvimos a Eric Klepke viviendo ahí en Bariloche, también en pleno centro de la ciudad, hasta que fue Ujú. deportado a Israel. Es una zona con mucha historia. Vino el presidente Perón en los años 40 con von Braun, crearon parte de la isla Huemul, antes de crear la creación del centro atómico, bueno, una isla donde se hacían experimentos también. Sí, Digo, para la gente que conoce un poquito la historia de San Carlos de Bariloche, es muy interesante, hay muchos misterios, eh, eh, han habido avistamientos constantes de ovni porque está sobre la cordillera y bueno, es un paso a Chile, son cruzar un poco nada más y ya estamos en Chile, donde sí, también se ven muchos avistajes y bueno, es una zona fascinante, se han detectado caídas de ovni, fue cerrada la zona completamente por gente que no nos dejaron llegar. Así que no, tiene su historia bastante profunda Bariloche. Te puedo perfecto. hablar sobre la época del 80, ¿no? De los años. Yo me mudé después de terminó Malvinas, la guerra de Malvinas. No quise ver más nada con la carrera militar y me fui a vivir a Bariloche. Y bueno, estuve hasta el año 86 trabajando. Eh, bastante agradable. Duro, pero agradable. Duro cuando no conoces a nadie, ¿no? Es Ujú. una zona así. ¿Qué Y fue lo eso es más que, o menos. ok, qué fue, cómo fue que empezó la historia de esa abducción de ese momento en 1983? Eh, yo me divertía mucho pescando en temporada de pesca. Tenía el lago, como te decía, 20 metros de casa. Entonces bajaba por una pequeña cuesta, serían 3 4 metros de camino. Ujú. Y, y bueno, me ponía a pescar ahí tranquilo, porque incluso sacaba las truchas y las tiraba en la pileta de natación mía y ahí conservaba las truchas vivas incluso. Por si alguien quería venir a comer el fin de semana, generalmente venía mi padre de Buenos Aires y hacíamos esas truchas. Eh, yo habré bajado aproximadamente a las 8 de la mañana, calculo 8:30 de la mañana, porque era la hora donde empezaba a salir el sol, y refractaba en el agua del lago. De ahí en más, eh, no recuerdo nada, en principio, porque se hizo una oscuridad total y un pánico terrible. Qué Nunca, hora era? Discúlpame. en ese momento yo no sabía, pero ya eran las Ujú. 9:30 de la noche. 9:30 de la noche. Eso fue a través de la somnosis en el Instituto Fabio Ok. Serpa, que es muy reconocido acá en Argentina, donde me hizo enfocar en la somnosis el reloj que estaba sobre la heladera de casa. Ok, Entonces, en esa retrospectiva pude ver la obra más o menos, así que perfecto. sí, Ahorita más adelante vamos a especificar lo que pudiste recordar por medio de las sesiones de hipnosis, que era lo que les hablábamos en la masterclass que les dimos de abducciones. Vamos a contar el relato. Cuéntanos y ya miramos qué fue lo que lograste recuperar después de ese encuentro que tuviste. ok. Eh, a ver, cuando, de- cuando yo salgo de esa camino a casa, me acuerdo tratar de trepar con un pánico terrible en el medio del lodo, que eran, te digo, 4 metros en subida, era nada.
y hasta que llegué a casa. Y en la radio estaban avistando que se veía un ovni sobre la ciudad de Bariloche. Y decían que estaba sobre el kilómetro 6. Yo vivía en el kilómetro 6. Así que salimos con mi ex esposa, miramos hacia arriba y realmente había una luz titilante con una forma de nube redonda. Y después, bueno, ese es un tema para contarte un poquito más largo porque había una sola radio en Bariloche, todo el mundo empezaron a venir con los autos a mirar, se perdió en el Cerro Catedral y cambiamos la radio a Chile y en Chile lo estaban siguiendo avistando, así que no sabemos si ese es el tema del ovni de abducción, pero con la somnosis apareció otro tema. Yo, bueno, llegué a casa y estaba con las dos pantorrillas quemadas. Tenía como si algo me hubiese quemado, tenía quemaduras de segundo grado. No me crece el pelo en la zona esa de la rodilla para abajo. Y el médico dijo que estuvo expuesto a un fuerte calor. ¿Qué calor puede hacer? En Bariloche es frío, es muy raro que haga calor como para quemarte, salvo en verano. No era verano, era septiembre aproximadamente. Eso lo sacamos por lo que fue la somnosis, porque en la radio cuando llegué se estaba escuchando un partido de Independiente que jugaba por la Copa Libertadores y era septiembre y eran 21:30. Sí. Dentro de lo que después yo cuando concurro al Instituto Fabio Serpa, Eduardo, que era el número 2 de la zona, y me hace la entrevista y plantea hacer una somnosis. Bueno, me recuesto, empieza el tema de hipnosis y después empezamos a elucubrar y a contar las cosas que habían pasado y hubo casos como tú nombraste a Travis Walton. Travis Walton, me acuerdo, dos detalles que fueron muy importantes, muy parecidos. Uno fue el pánico que sentí en ese momento, cosa que nunca en mi vida he tenido miedo sí, un miedo profundo, no, es difícil de decirlo, de describirlo. Ujú. Y lo segundo eran los grises, como que era una cara yo le decía hombres tortuga en ese momento, era muy fea la expresión, o sea, muy terrorífica en ese momento. ¿Por qué le llamabas hombres tortuga? La cara parecían, o sea, eran grises de 1,40 m aproximadamente, porque en una parte yo me veo con ellos que me estaban acompañando hacia una puerta, era agua, era todo agua, así que por eso después sale el tema como que hay una base en el mismo lago, Nahuel. Mm. Dentro de la hipnosis lo que aparezco es como una camilla, con la cabeza levantada y tres grises a los costados, dos llevando una esfera que daba calor. Eso yo no lo podía ver porque no me podía mover, no sentía nada. Lo único que sentía era calor sobre la parte genital. Esa esfera es la que irradiaba calor. Hay algo que siempre me acuerdo que no sé cómo definirlo porque parece más que ciencia ficción, que era el tema de, primero que no había ningún sector recto o rectangular, era todo curvo, o sea, todas lo que era mesa, lo que era paredes, todo era curvo, no había líneas definidas rectas. Y lo que más me llamó la atención en ese momento fue, como te digo, una parte terrorífica para mí, y que salió en la somnosis, no porque yo lo recuerde hoy por hoy, sino que en la somnosis me detalló Eduardo, que en un momento toman el ojo izquierdo y me hacen mirarme con mi propio ojo izquierdo y lo vuelven a poner en su lugar. Si es verdad, eso la verdad que no lo sé porque salió por la somnosis y no porque yo lo recuerde. La verdad que ahí es donde yo veía las caras de los hombres tortugas o los grises que
bastante definida y malévola en ese momento. Pero a todo esto yo veo sobre el costado izquierdo que no eran solamente grises. Había dos personas en un tablero, una mujer muy hermosa, alta, de pelo muy rubio, con una bata blanca y una cinta dorada en la cabeza. Y al lado había un hombre muy al estilo de Kenny Rogers, para tener una idea, así con la barba blanca, pelo blanco largo, muy largo, con una cinta también dorada en la cabeza, como que manejaban el tablero y no me miraban, sino que miraban el tablero de los dos. Era como dando instrucciones, no sé, monitoreando. Eh, y después de eso, prácticamente yo sentía calor en la zona genital. Después aparezco, la otra imagen que tengo es caminando con dos grises, uno a cada lado, hacia una puerta. Por eso digo que mientras caminaba tampoco veía nada más que fuera curva, no, nada recto, o sea, no es que uno veía una puerta cuadrada, sino todo era curvo. Y en el medio del lago, o sea, en esa puerta donde ellos me llevaban, se veía como si fuera una pecera, o sea, como que estábamos abajo del agua. Ah, Y de estaban repente, eso, debajo del agua. claro, eso es lo que sale por este tema, que se Perdóname, a ver, ve hago una pared, sí, una perdón, aclaración, no sé si solamente yo sí, tengo la duda. Cuando lograste, digamos, estar ya en la sesión de hipnosis, donde empezaste a recordar todo eso que sucedió, ah, sí. te visualizaste que había sucedido dentro de una nave o cuál era el escenario donde estaba sucediendo todo ese contexto? No sé si era una nave, realmente no. Nos quedó la duda porque no hubo una definición de nave. Sí hubo por ejemplo, cuando se hace, cuando yo retrotraigo lo que voy hablando, es como que cuando yo estaba pescando, eh, se abre una puerta de luz, no sé cómo definirlo, Sí, 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 sobre sí, el sí. agua, Ok. y ahí se ve la nave. Como que la nave va saliendo por esa puerta dimensional. Ahora, si después todo sucede bajo el agua o en la nave, realmente no tengo idea. Lo único que recuerdo es que no había nada que fuera recto, era todo curvo. Este, y bueno, cuando yo salgo, aparezco, no estaba mojado, solamente las piernas de la rodilla para abajo con quemaduras. Que me revisaron en el centro atómico y me dijeron que era en el centro atómico porque yo trabajaba en el centro atómico, ¿no? Y me dijeron que eran quemaduras que tenía que tratarlas porque no sabían dónde me las había hecho. No se hizo ninguna investigación, obviamente, porque no quedó entre nosotros, eso no era Sí. algo muy personal. Cuando yo salgo y llego a casa, eh, ya fuera de la hipnosis, ¿no? Es cuando en la radio cambian el partido de fútbol que estaban pasando y dicen que hay un ovni sobre el kilómetro 6 de la avenida Bustillo, en Bariloche, que es la avenida que va junto al lago. Salimos con mi ex esposa, miramos y realmente había muchos autos que seguían la ruta, estaban tocando bocina y haciendo luces, y bueno, después se pierde y cambiamos la radio a la radio de Chile porque llega hasta el Cerro Catedral, que es el cerro donde más se esquía en la zona de Bariloche, y después pasa directamente hacia Chile, o sea, cambió de velocidad y empezaron a avistarlo en Chile y lo escuchábamos en la radio, ¿no? Que estaban viéndolo en Chile. Hasta Pregunta. ahí fue el tema. Sí, Discúlpame. Después de que tuviste, digamos, ese escenario en el lago, pues cuando tuviste temor y todo eso, luego sí. volviste a tu casa, te encontraste con tu pareja y vieron en la televisión eso, ¿sí? No, ¿Estoy yo bien? no, directo. Estaba sobre mi casa, el ovni. Estaba sobre tu... Pero fue ese mismo día cuando sucedió el evento. Claro. Cuando yo entro, ella me pregunta dónde había estado,
y yo Sí, realmente no podía sí, contestarle. Eh, en la radio, que estaba un partido de fútbol de Independiente por la Copa Libertadores, sí. cortan la transmisión y empiezan a hablar sobre un ovni sobre el kilómetro 6. Ahí Wow. salimos de casa al parque y es cuando miramos hacia arriba y había una luz que cambiaba de colores anaranjado, amarillo, sobre una nube reticular, creo que se le denomina, Sí, con forma lenticular. de redonda. Eh, Estuvo bastante tiempo, estuvo como 20 minutos visualizado en todo Bariloche, ¿eh? Y después cambió la velocidad y apareció en el Cerro Catedral. Todo esto transmitido por la radio de Bariloche y después es donde se pierde en Chile. Hasta ahí. Eso es lo que fuera la somnosis yo puedo recordar. Pregunta, Después, de sí, pronto, quizás dentro de todo este tiempo, esto ya hace bastante tiempo, fue en 1983, ¿cuánto tiempo después de que sucedió el evento te sometiste a la hipnosis con el grupo de Fabio Serpa? eh, fueron 4 años, más o Cuatro menos. años. Ok. Mis dolores de cabeza, mis cefaleas son siempre eternas, ¿no? Porque dice, según Fabio Serpa, decía que cuando a uno lo abducen no es que te abducen de primera, sino que venís teniendo sucesos desde chico. Y yo recuerdo que desde chico yo me tapaba completamente para que no me vinieran a buscar. Siempre les decía Oh. eso a mi familia, pero que nunca me dieron bolilla. Y yo me tapaba completamente. Eh, Después un día me hice una resonancia en la Clínica Austral, que es una de las clínicas más populares de, de acá de Buenos Aires, Ujú. y ahí en la Clínica Austral me sacaron una tomografía del cráneo y salió en la radiografía una H perfecta que no era metálica y está ahí, no sabe qué puede ser. Pero Una bueno, H. una H chiquitita, ¿Tienes quizás que aún ojalá, esa radiografía? no, ojalá la No. tuviera, no. Han pasado muchos ¿En qué años y parte, muchas en qué muertes. parte de tu cuerpo? En la base de la nuca, en la base Una del H. cerebelo, ¿sí? Acá, una H. Y Dicen que no o sea, si hubiese sido metálica hubiese saltado en la resonancia, pero no, es como si fuera material orgánico. wow. Mm. Y he leído sobre eso que Sí. cuando tratan de estirparla se corre del lugar, no hay forma y bueno, Más nunca la han... adelante, cuando terminemos acá toda la serie de preguntas, voy a hacer unas Sí, aclaraciones y te voy a hacer otras preguntas adicionales de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho respecto al tema de hipnosis no, sino de abducciones y el tema de implantes, que es un tema ok. también muy extenso y muy profundo, del cual tenemos mucho, mucho para comentar. Am, Quiero saber, las personas que tengan preguntas que están en el vivo, pueden ir aquí a la cajita, en la parte inferior les aparece un signo de interrogación para que hagan las preguntas directamente, se las transmitimos a Claudio para que nos ayude respondiendo esas preguntas del evento que experimentó en 1983. Todas las cosas que me has contado hasta el momento tienen un factor en común con todos los casos que he tenido la oportunidad de investigar. Ah, Te quería hacer otra pregunta. Antes de ir más allá, dentro de tu familia, tus padres o alguien de tu familia alguna vez ha experimentado cosas similares? No, mis hijos. Después del suceso yo tuve 6 hijos con mi segunda esposa, Ujú. y tenían sensaciones como que siempre los estaban vigilando, como que siempre ellos sabían del tema este, yo se los había contado. Así que son ellos los que más o menos tenían algún tipo de sensación. Pero Mi- que haya pasado, que me haya contado alguno de ellos algo, no, nunca, nunca. ok, voy a acá a compartir contigo una pregunta que nos hace Diego. Nos Sí. pregunta que si de pronto tienes conocimiento o hasta el momento sabes por qué quizás quisieron abducirte.
Y no sé, yo estaba solo, completamente solo, en medio de, como te digo, kilómetro 6 del de la avenida Bustillo, que es la más importante de la vera del lago. No había nadie, es menos a esa hora. Que salga a pescar era yo solo. Y no tenía muchos vecinos, tenía un vecino fotógrafo que iba para el Cerro Catedral, trabajaba en el Cerro Catedral, y nadie más. En la zona estaba solo. Así que realmente no puedo decir por qué a mí o no. La Decime, segunda pregunta que ya. tengo para ti es, ya te hice la de la familia y ya te voy a Ujú. explicar por qué te voy a hacer, por qué te hago esas preguntas. La segunda Sí. pregunta que te voy a hacer es, ¿de pronto quedó documentado en algún periódico, en algún medio de local, el avistamiento de ese objeto volador no identificado en la zona de Bariloche? Sí, Algo, sí, alguna eso noticia que haya quedado en la prensa. está en el periódico Bariloche, tiene que ser en septiembre del 83. Septiembre del Yo, 83. sí, yo ese periódico lo he visto, no me han entrevistado por la producción, porque obviamente yo tampoco lo sabía, eso lo supe años más tarde. Lo que fue muy concreto, que me llamó la atención, un día me lo encontré a Eduardo, que trabajaba en el centro de Fabio Certa, en un subte y andaba con una carpeta con dibujos y esos dibujos me estaban representando a mí. O sea, hizo toda una serie de dibujos sobre cómo me veía en la camilla, qué eran las personas tipo playadianos, digamos así, que estaban sobre manejando las consolas y con los grises a los costados. La verdad que las fotos fueron bastante inquietantes, las fotos, perdón, los dibujos, él los había documentado así en dibujos mientras yo hablaba. Así que, no, más que eso, no te puedo decir ni por qué, ni cuándo, sino que lo hice años más tarde porque me convencieron que algo había pasado y yo no sabía qué. Sobre todo por las quemaduras en las piernas en su momento, ¿no? Ok. Y la siguiente pregunta que te voy a hacer es, ¿notaste algún cambio en tu fisiología, en tu biología, en tu comportamiento, en tu salud después de ese evento? La verdad que no me enfermé nunca más. Nunca, ni siquiera un resfrío. Creo que tuve un resfrío a 3 4 años, pero no, la verdad que no, más que eso nunca me he enfermado. Dolores de cabeza, sí, las cefaleas son terribles, porque me afecta mucho la parte de visión, es como que se te viene un tren encima, sentís Sí. algo que se viene acercando y me causa fotofobia. Es una de las cosas que sí es una fibromialgia, o sea, no me gusta que me toquen, reacciono muy mal cuando me tocan por la espalda, muy mal. Eh, He tenido grandes problemas por eso, después los tuve que explicar, eh, porque incluso después fui vicepresidente del Citibank, trabajé durante más de 20 años en el Citi, acá en Buenos Aires, y un gerente general vino a tocarme por la espalda y la verdad que lo rinconé contra la espalda, contra la pared, casi le pego. Y nadie entendía por qué. No, reacciono mal cuando me tocan la espalda, por ejemplo. ¿Qué Tengo sientes? dolores. Tengo dolores. Dolores. Sí, sí, cuando me tocan la piel, o sea, si yo me froto la piel, siento mucha sensibilidad. Me cuesta mucho manejar el tema. O sea, no con mi pareja, obviamente, con mi esposa, nada que ver. Pero Desconocidos. sí, la espalda es algo que como que que nadie se me acerque por atrás. Tengo una reacción muy mala. Ok, después de ese evento, ¿tuviste la oportunidad de presenciar algún objeto, o tus hijos o tu familia, presenciar objetos cerca de casa? Sí, Algo sí, he es. visto un montón. Se ve Mm. muchísimo, se ve muchísimo. Y cada vez más. Ahora vivo en Mar del Plata. Hace 10 años que estoy acá en Mar del Plata y acá
también. Y en Buenos Aires tenía una casa en zona oeste Ujú. y bueno, son cantidades. La, la zona oeste que reportan ovnis por la noche. Lo que pasa es que la gente no mira al cielo. Sí, total. Cuando uno se acostumbra a mirar, yo después de mucho tiempo, cuando trabajaba en el centro, eh, trabajaba en Florida al 200, en pleno centro de la capital, el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, empecé a mirar hacia arriba y encontré una arquitectura hermosa, estatuas, o sea, uno va tan ensimismado en sí mismo y en los despelotes de trabajo que, que uno no mira hacia arriba, mira al suelo, mira a la gente sin verla, y cuando me liberé de esa tensión empecé a mirar un poco más hacia arriba. Y sí, se ven muchas cosas. Acá en Mar del Plata se ve muchísimo. Tengo unos amigos, Maru y el Tumba, que son de Tigre, de la zona de Buenos Aires, una zona donde hay un delta. Ellos cuentan también que se ve muchísimo. Y mi ciudad chiquitita que se llama Arrecifes también fue documentada muchas veces de avistajes de ovnis, avistajes y aterrizajes. Sí. Pero más que eso no. Bueno, ahora voy a entrar en contexto con lo que les quería compartir a las personas que están conectadas en este momento y a ti también respecto a las investigaciones que hemos podido hacer acerca de las abducciones. Primero que todo, en una clase que dimos hace muy poco les compartimos esta información. Esta fue la clase que hicimos, la masterclass de abducciones, donde les compartíamos nuestra lista de los casos que hemos podido documentar referente a las abducciones que han sucedido. Son unos de los miles de casos de abducciones que suceden en el mundo, pero como para no ir más allá, solamente voy a nombrarles el año y el nombre de la persona que sufrió la abducción. 1947, Próspera Muñoz. 1957, en Estados Unidos, Jesse Long. 1960, Benjamin Solari Parravicini, en Argentina. 1961, Estados Unidos, Barney y Betty Hill. 1961, Canadá, Corina Sabels. 1970, Estados Unidos, Ron Noel, quien también tuvo implantes extraterrestres. 1973, Enrique Castillo, en Colombia. 1974, John Avis en Inglaterra. 1975, Travis Walton, Estados Unidos. 1977, a El Cabo Armando Valdés Garrido en Chile. 1977, Miguel Herrero Sierra, en España. 1978, Jorge Pérez Alvarado. 1979, Mina Hansen, Estados Unidos. 1983, Kate Davis. 1984, en Estados Unidos, Elliot y Debra Novak. 1987, Krista Tilton en Estados Unidos. 1989, Linda Cortil en Estados Unidos. 1989, Carla Baptista en Portugal. Esto solamente para resumir la cantidad de casos de abducciones que han sido reportados alrededor del tiempo. Y como podemos ver, nuevamente coincide con ese rango de fechas en los que se han reportado estas abducciones que, como les comentaba, actualmente no se han vuelto a documentar y no se han vuelto a presentar. Puede que estén sucediendo, puede que no se estén dando a conocer, pero hasta el momento no hay registros actuales de que en estos últimos años o últimas décadas hayan seguido sucediendo estas abducciones, pero que sucedieron es una realidad. Principalmente en los años del 47 al 80, más o menos, que como es tu caso fue en el 83, que coincidiría con la fecha en que fue abducido Kate Davids el 30 de junio de 1983, que no es que desconocemos el país donde fue, pero su nombre es Kate Davids. Ahora bien, vamos a darles un resumen de las investigaciones que hemos podido hacer y de los factores comunes que pude encontrar acerca de las abducciones. Número uno, normalmente las personas que sufren abducciones, su familia, es decir, sus abuelos, sus ancestros, tuvieron los mismos contactos, es decir, fueron contactados de alguna forma, también tuvieron escenarios de abducciones y sensaciones de tiempo perdido. Un paréntesis rápido, ¿tú tuviste sensación de tiempo perdido? Muchas ¿Cuánto veces sí. tiempo? 'Y, 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 '
Ese día fueron prácticamente más de 12 horas, fueron, sí, 12, 13 horas. Eh, después viví mucho tiempo solo, así que durante ese tiempo me despertaba sin saber dónde estaba. Eh, Estaba perdido en casa, o sea, eh, me despertaba muy transpirado y no sé, con esa sensación rara, pero eso me ha sucedido muchas veces. Me acuerdo de mis hijas Victoria y Camila, también decían que tenían sensaciones raras cuando eran chicos y que veían gente con luz, gente de luz. Y eso después dejaron de verlo eso a los 8 años más o menos, que se veían en casa, ¿no? En donde yo vivía. Ok. Eh, de mi padre no puedo decirte mucho porque mi padre era un hombre que trabajaba, vivía en una ciudad chiquitita y después se vino a Buenos Aires, Ujú. que Arrecife se llama la localidad, está a 184 kilómetros del centro de la ciudad de Buenos Aires. Eh, pero sí se registran muchísimos casos de avistajes en esa zona, muchísimos. Pero no, como gente que eran de pueblo chico, no, esas cosas no se comentaban. Sí se sabían, pero no se comentaban. Ok. Así que no sé si mi padre sabía algo. Bueno, dentro de la información que hemos podido investigar, en la mayoría de casos el factor común es que una persona que ha sido abducida, sus abuelos o sus ancestros también han sufrido de alguna forma este efecto o digamos este fenómeno de las abducciones. En la documentación que tenemos, los abuelos, los ancestros han tenido este mismo encuentros. En muchos casos no fue contado, en otros sí, porque en este tiempo, pues obviamente este tema era muy tabú, era muy controversial y a las personas se les, no sé, se les estigmatizaba por el hecho de comentar estas cosas, principalmente porque si ahorita cuesta entender en el tema del fenómeno ovni y de la vida extraterrestre, imagínense ustedes en el pasado, lo difícil que era hablar de esos temas, entonces era muy complicado. Ese es uno de los factores comunes. Los ancestros han experimentado eso. Y no solamente eso, los hijos y las futuras generaciones, es decir, es un tema transgeneracional. La familia sigue experimentando, bien sean los hijos, los nietos, a veces pasa, digamos, de una generación a otra. Esta generación sufre abducciones, esta no, luego la siguiente sí, luego la siguiente no. Puede que llegue a pasar eso, pero es un tema transgeneracional que se mantiene con el tiempo. Ahora bien, hablando del tema de las mujeres que de alguna forma fueron fecundadas, porque en este tema de las abducciones también se ven las fecundaciones de mujeres que, ¿cómo sucede este caso? Déjenme explicarles. Las mujeres que son abducidas son de alguna forma inseminadas artificialmente, lo que se conocería como inseminación in vitro. En su mayoría de casos se relatan casos con los grises, con los mismos con los que tú tuviste, de acuerdo a lo que nos cuentas, contacto en esa abducción. Los grises son unos seres que en su mayoría son seres entre lo híbrido y lo tecnológico, es decir, son híbridos entre lo biológico y lo tecnológico. Esta raza es la raza más hibridada del universo, ¿sí? Es decir, cumplen funciones de alguna forma de empleados, por decirlo de alguna forma, que cumplen órdenes de otros niveles de conciencia. En este caso, el de los seres blancos que viste son los seres que lideran la misión en esa situación particular. ¿M? En muchos casos vienen de otros lugares, son urmas, en otros casos son pleyadianos, en otros casos son sirianos, en otros casos son arturianos, pero siempre hay un factor común y es que operan en su mayoría con estos seres híbridos entre lo biológico y lo tecnológico, es decir, sería como una especie de androide que de alguna forma sigue órdenes como una, digámoslo así, una inteligencia artificial mezclada con lo biológico. ¿M? Entonces, básicamente siguen instrucciones y su comportamiento a veces uno los ve como que no son como humanos o que no son biológicos, sino parecieran robots. Entonces, esa es una de los factores comunes. Siguiente cosa a tener en cuenta.
Les estaba comentando las mujeres que fueron abducidas. En su mayoría se les inserta se les inseminiza artificialmente y posterior, después de que sufrieron esa abducción, 3 meses después, vuelven a tener otro encuentro donde se les retira el feto, ¿sí? Donde se les retiraba el feto. Estoy hablando en tiempo pasado porque esto sucedió, como les digo, en la época de los 60, 70, 80. Ahorita no hay casos documentados de eso. Pero ¿qué sucedía? A estas mujeres se les abducía, como creo que fue el caso de Corina Sabels, se les insertaba un embrión, como les digo, híbrido, era un embrión extraterrestre de los grises, se insertaba en el útero de la mujer. Posteriormente, la mujer, después de haber sufrido esa abducción, quedaba embarazada de la nada, ¿sí? Porque la mujer no recordaba el evento, no recordaba lo que había sucedido, quedaba embarazada. La mujer asumía el embarazo como algo real, los médicos lo comprobaban. Posteriormente, 3 meses después, más o menos era el tiempo exacto, las volvían a abducir, se llevaban el feto y ellos continuaban con el proceso de gestación in vitro, ¿sí? Es decir, con tecnología, lograban continuar el proceso de gestación. La mujer, después de esa abducción, después de los 3 meses, no quedaba con rastros de embarazo. Es decir, cuando iban al médico nuevamente, el médico les decía, usted ya no está embarazada. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo una mujer explica ese fenómeno después de haber estado embarazada durante 3 meses y que un día, de la noche a la mañana, llegues y ni siquiera haya rastro en tu útero de estar en embarazo? Esos son parte de los misterios de estas mujeres que han experimentado estos casos de abducciones. Ahora, ya hemos nombrado dos factores comunes. El tercero, dentro de las investigaciones que se han hecho, se ha encontrado que la mayoría de personas tenían tiempo, muy poco tiempo después de haber sufrido ese evento, tenían marcas en su parte izquierda del cuerpo. En su mayoría quedaban en la parte izquierda. Es decir, se veían manos o dedos, se veía un rastro que solamente era percibido con luz ultravioleta. Es decir, cuando a la persona después, tiempo después, un par de días, no más de una semana o 2 semanas después de haber experimentado esa abducción o ese fenómeno de tiempo perdido, se les ponía luz ultravioleta, se podía percibir el rastro de unas manos en sus brazos, eran unos dedos largos y solamente se percibía cuando se pasaba la luz ultravioleta, se percibía este rastro de los dedos o de las manos que la tocaron o que lo tocaron o los seres que tuvieron contacto. Es como si dejaran un rastro de luz ultravioleta que solo era percibido con luz ultravioleta en el cuerpo, casi siempre en la parte izquierda del cuerpo por alguna extraña razón. Eso respecto a eso. Lo siguiente, las sensaciones de tiempo perdido. Cuando una persona tiene estos contactos, siempre se percibe sensaciones de tiempo perdido. ¿Qué significa esto? Que cuando la persona de un momento a otro ve una luz, es lo último que recuerda, como fue el caso de Barney y Betty Hill. Ellos iban por la carretera viajando, vieron una luz que se posó en la carretera, justo cuando llegaron a esa luz se dieron cuenta de que era una gran nave, ¿sí? Y a partir de ese momento perdieron completamente la memoria. Solo después de hacerle una hipnosis regresiva fue cuando lograron determinar que habían sufrido un episodio de abducción. Eso es la sensación de tiempo perdido. Cuando ellos volvieron a tomar conciencia de lo que había pasado alrededor de 4 a 5 horas del evento o de lo que había llegado a suceder. Y ellos simplemente recordaron la luz y de un momento a otro, cuando volvieron a mirar su reloj, ya habían pasado 4 horas y no recordaban absolutamente nada. Cada uno de ustedes, si alguna vez les ha llegado a suceder eso y han experimentado o han tenido un encuentro con estos objetos voladores no identificados, es muy probable que pueda haber ocurrido una abducción, ¿sí? Un proceso de fenómeno de abducción extraterrestre. ¿Cómo lo pueden recordar? Mediante hipnosis regresiva. Siguiente dato interesante. Cuando suceden estos contactos de estas naves cerca de vehículos o instrumentos eléctricos, los vehículos pierden su capacidad eléctrica, es decir, afecta su capacidad eléctrica. Las baterías se ven afectadas. Ya les voy a explicar científicamente por qué. Las baterías de las cámaras, de los celulares, de los vehículos, de la radio, todo empieza a generar cuando hay un encuentro con estas naves, hay una interferencia electromagnética en la radio y las luces de los carros empiezan a parpadear. Es como si se descargara, como cuando se descarga la batería de los autos
empieza a sufrir estos fenómenos de interferencia. Ahora les explico el por qué. Dentro de la tecnología que utilizan estos objetos, utilizan radiación y una fuerte energía electromagnética. Esa poderosa energía electromagnética punto cero tiene la capacidad de tomar electrones de lo que está a su alrededor. Entonces, cuando un objeto de estos se acerca, lo que hace es que la potencia que tiene funciona como un magneto, como un imán poderosísimo que extrae los electrones de las baterías y las descarga a gran velocidad. ¿Mm? Eso es lo que sucede con estos eventos. Entonces, por eso las personas que van por la vía en Estados Unidos a cerca y se les posa un objeto de esos cerca, empiezan a parpadear las luces porque se descargan los celulares, se descargan las cámaras. Por eso mucha gente dice, ¿y dónde están las evidencias? Mucha gente no las pudo tomar siquiera, porque en el momento en que intentaron apuntar su celular, se apagó, se descargó. Y el fenómeno es sencillamente por la capacidad electromagnética que tienen estos objetos y de radiación. El siguiente fenómeno es el que acabas de decir tú, el tema de la radiación, de las quemaduras. Esos son normalmente quemaduras por radiación, como les digo. Cuando hay contacto con este tipo de objetos o con estos seres, en la mayoría de casos se generan huellas en los campos donde aterrizaron los objetos, en el entorno, en la naturaleza alrededor. Hay una fuerte huella electromagnética y de radiación, precisamente por la tecnología que utilizan estas naves para sostenerse en el aire, que como les digo, corresponde a energía punto cero. Ahora bien, otro de los factores comunes que he podido investigar es el tema de los implantes extraterrestres. Y acá me voy a ir cada vez más adentro, que no creo que no se los nombré muy profundamente en la clase que les di, pero el doctor Roger Leir, acá en Estados Unidos, fue uno de los mayores investigadores de este tema. Y me causa gran impresión que tú nos hayas contado el tema de que hayan encontrado un implante en tu parte craneal. ¿M? Una anomalía, Una dijeron, anomalía, una porque anomalía. yo no puse al tanto de lo que me había pasado. O sea, cuando hicieron la radiografía, Ujú. la tomografía, se extrañaban que de eso dice, puede ser una falla de la máquina, de la placa, por ahí fue utilizada otra vez, pero bueno, estaba ahí, Exacto, poca importancia le han dado en ese momento, porque tampoco sabían lo que a mí me había pasado en teoría. exacto. Entonces, como les nombraba, puede que lo que haya sucedido contigo sea un implante, puede que no. Vamos a dejarlo abierto, no estamos intentando afirmar nada. Simplemente vamos a compartir la información y cada uno determinará si eso le hace sentido. En el caso tuyo, encontrar una anomalía en forma de H, ¿cierto? Sí, en forma de H y no metálica. Y no metálica. Ahí voy, a ese punto es al que voy. Esa aclaración es extremadamente importante, porque los implantes que encontró el doctor Roger Leir dentro de las personas que sufrieron abducciones eran implantes que no eran metálicos. Algunos de ellos sí lo eran, pero era una tecnología nuevamente entre lo biológico y lo tecnológico. Tenía la capacidad de adherirse al hueso sin ser rechazado en ningún caso. Muchas personas han experimentado lo que son trasplantes y esas personas experimentan que el cuerpo rechaza el implante, el trasplante, perdón. Eso sucede en la medicina tradicional. Simplemente el cuerpo rechaza esos implantes, pero en este caso, estos implantes que eran puestos por estos seres eran del tamaño de un grano de arroz, diminutos, pequeños, y tenían una capacidad entre lo biológico y lo tecnológico. ¿Qué significa eso? Tenía capacidades como la queratina, una capa de queratina que lo recubría y que permitía que se adhiriera al hueso, como es el caso de Ron Noel, que fue encontrado dentro de su mano un pequeño implante. Esos implantes, de acuerdo a las investigaciones que hizo el doctor Roger Leir, tenían capacidad de transmitir ondas de microondas, con capacidad y alcance tanto a nivel global como del universo profundo. Imagínense la tecnología que debe tener esto para que algo del tamaño de un grano de arroz tenga capacidad de transmitir una frecuencia que pueda ser percibida en cualquier parte del mundo y transmitida incluso al universo profundo. ¿Qué sentido podría tener eso?
Bueno, eso podríamos entrar en debate de mucha información. Pero estas fueron las investigaciones que hizo el doctor Roger Leeb. No solamente uno, cientos de casos pudo documentar donde fotografió incluso estos objetos que, como tú los dices, era muy extraño porque cuando se intentaban extraer, en algunos casos parecían tener inteligencia, se movían, aparecían en un momento en los rayos X y después ya no, pero seguían presentes. Otra de las cualidades es que al ser extraídos, poco a poco se iban desintegrando. Era como si se alimentaran de la energía biológica del cuerpo y en el momento en que por fin se podía lograr extraer, porque en algunos casos eran extremadamente difícil extraerlos, eran extremadamente duros y complicados de extraerlos, pero cuando se lograban extraer, en algunos casos, si no se sometían, si no se metían dentro, si no estoy mal, creo que dentro de sangre o dentro en algún líquido vivo, los implantes desaparecían, empezaban a desintegrarse poco a poco hasta un punto en que se desintegraban totalmente. Esto es muy llamativo también y como tú lo dijiste, no eran en muchos casos metálicos, era material como orgánico que se adhería muy fácilmente a la piel y no era rechazado por ella. Entonces, esto es como parte en resumen, de las investigaciones que hemos podido hacer acerca de los implantes, de las abducciones y quizás venga la pregunta más importante de este live. ¿Cuál es el propósito de las abducciones? Hemos tratado de responder esa pregunta con las investigaciones que hemos hecho y podemos lanzar teorías de lo que podría ser. Ya ustedes empezarán a indagar y profundizar. No queremos dejar unas verdades absolutas, sino simplemente aportarles para que ustedes encuentren su propia verdad por su cuenta. Pero dentro de las teorías que hemos podido encontrar es que de alguna forma estos seres estarían creando híbridos, híbridos entre seres grises y humanos. Incluso han habido encuentros que se les llama encuentros hasta de la quinta fase, en el que seres humanos han tenido relaciones sexuales con seres de las estrellas. ¿Sí? Y ustedes dirán, acá ya nos metimos en el campo de la pseudociencia. Puede que sí, puede que no. Pero lo que yo les comparto es la información de la que he podido tener la oportunidad de investigar. Y hay casos de una persona que informó de estos encuentros que estaba teniendo con una mujer gris extraterrestre femenina, ¿sí? Con apariencia femenina, cuerpo humano, ¿sí? Y que tenía relaciones sexuales y hablaba de sus encuentros y que tenía de alguna forma muchos hijos o seres híbridos que eran de él, pero que habían sido fecundados en ella, y que esos encuentros sucedían, esos encuentros nocturnos, sucedían cada cierto tiempo, y que lo que este ser extraterrestre estaba haciendo era tratando de reproducirse, porque había perdido su capacidad reproductora, pero lo podía hacer de esa forma, se podía seguir reproduciendo. Incluso este hombre plasmó varios cuadros donde se ve su encuentro con esta mujer o con esta ser extraterrestre. Hay varias pinturas donde él muestra unos seres grises pequeñitos y sus encuentros sexuales con este ser extraterrestre que de alguna forma lo seducía para poder seguir reproduciéndose. ¿M? Y de acuerdo a lo que hemos podido investigar es que como que de alguna forma parte de estos seres grises perdieron sus capacidades reproductivas por el uso de tecnología nuclear o energía atómica. El mal uso de esa tecnología, como te has dado cuenta, la radiación es muy fuerte, afecta mucho el organismo y cuando se utiliza de manera inadecuada puede llegar a causar infertilidad. Y de acuerdo a lo que tenemos conocimiento, parte de estos seres, no son todos los grises, parte de estos seres habrían perdido sus capacidades reproductoras. Entonces, mucha de la información que tú nos compartes suena muy coherente con las investigaciones que hemos podido hacer. Y la última pregunta que te quisiera hacer, por lo menos respecto a esto, es, Claudio, ¿cuál es tu sensación después de ese encuentro? ¿Queda una sensación positiva, negativa, neutral? Después de este encuentro, ¿cómo catalogarías ese encuentro con estos seres? Yo llego al Instituto Fabio Serpa porque no eran ataques de pánico, sino era una sensación rara que tenía y también una historia inconclusa, ¿no? De por qué me había quemado, por qué habían pasado tantas horas en blanco. Eh, no sé, soy como una sensación
que fue positiva, te podría decir, no sé por qué. Yo después de ese suceso, ya en el 86 nació mi primer hijo. Y tuve 6 hijos. Mi viejo, mi padre, que bueno, ya no está, que había escuchado esta historia, dice, y tal vez uno de ellos tenga alguna capacidad especial o tenga algo. Dice, pero bueno, dale tiempo, por algo te pasó. Ujú. Y quedó en eso, nada más que simplemente en eso. O sea, yo de repente tuve 6 hijos. No planeaba tener tantos hijos y realmente se dio y bueno, no, no sé, yo creo que fue algo positivo, como que algunos van preparándose las cosas como para algo, pero que, no sé, no me puedo quejar porque 6 hijos sanos hoy en día con una buena situación social, así que no puedo hacer nada al respecto. Podríamos decir que en términos generales no lo catalogas como una experiencia negativa que haya afectado tu vida de manera negativa, ¿o sí? No, vos sabés que uno de los casos que más me reconforta, poca gente lo sabe, o sea, esta historia, pero los que le he contado lo creen absolutamente, o sea, no, ninguno me puso en duda lo que yo dije. Así que para mí fue positivo porque pude largar esa cosa que tenía adentro, ¿no? Esa incertidumbre de lo que había pasado. Y bueno, me lo avaló una personalidad como Fabio Cerca en su momento. Esta historia me la pidieron Jaime Maussan, me han pedido, se la han mandado a Socaulos. ¿Quién más? Eh, no sé, un par de investigadores ovnis lo han tenido y yo le he relatado tal cual como te lo he relatado aquí en, en el mail. No hay nada que ocultar, fue lo que pasó a través de la subgnosis. Lo que te cuento es, bajo a pescar, una cosa, yo estaba con pantalones jean y botas de náuticas, o sea, cómo me quemo de la rodilla hasta el tobillo si no, ni siquiera estoy mojado. Este, y bueno, esa es la parte que yo me acuerdo y después el pánico a las 9:00 de la noche cuando trato de escapar del lago para llegar a casa. Dejé la caña, tiré todo, me acuerdo, salí corriendo. Pero era un pánico raro, porque nunca lo había sentido en mi vida. Y nunca lo volví a sentir, obviamente. Pues todo lo demás Robbie, salió por la somnosis. Robbie nos hace un comentario y dice, yo solo he visto dos bajitos con cabezas grandes y dos altos con cabezas pequeñas alrededor de mi cama. Eso también son las famosas visitas de dormitorio, Robbie. En muchos casos, estos seres aparecen en las noches, am, y se acercan mucho en las horas de la noche, por eso se les conoce como visitantes de dormitorio. Incluso en nuestros archivos tenemos la imagen de una niña que normalmente le comentaba a su mamá muchas veces que tenía unos seres que la visitaban en la noche. Y pues la mamá obviamente no le ponía mucha atención porque pues es un niño, tiene mucha imaginación, pero cuando la niña empezó, le dijo la mamá, plásmalos, dibújalos, y se veían unos seres con cabezas grandes, ojos grises alargados, un cristal acá en el pecho, y ella mostraba incluso la nave en la que venían y decía, estos son los seres que me visitan, y le había puesto incluso un nombre. Por ahí tenemos la imagen en nuestros archivos de UFO Internacional y es muy curioso, ¿sí? Porque los niños tienen mucha imaginación, pero bueno, causalmente concuerda mucho con los seres grises que tenemos conocimiento y con un cristal en su pecho. Entonces, estos son los visitantes de dormitorio, también se les llama. Así que familia, pues bueno, esto es simplemente lo que les podemos compartir. Nuevamente les decimos, no intentamos forzarlos a que crean una verdad de manera forzada, sino simplemente compartirles estas historias que suceden en muchos casos en alrededor del mundo, en diferentes lugares del mundo, y que pocas veces tienen la oportunidad de comentarla en público
como es el caso acá de Claudio, que pues escuchamos su historia, nos pareció muy interesante y quisimos abrir ese espacio para que tuviera la oportunidad de contarlas y que cada uno sea el encargado de determinar si considera que esto pueda llegar a ser cierto o si no, es totalmente respetable. En nuestro caso, simplemente les compartimos la información y en el caso de UFO Internacional, también les compartimos las investigaciones que hemos podido hacer al respecto. Así que familia, déjenos sus preguntas si tienen alguna pregunta antes de que terminemos. Recuerden que tenemos un video en YouTube donde hablamos acerca del tema de abducciones, de algunos de los casos, cómo se dan algunos de estos fenómenos. Pero por favor, déjenos sus preguntas, inquietudes por acá. Eh, ¿Por qué solo se está hablando del disclosure en Sweet? Completa tu pregunta. En USA y nada en otros países. Pregunta Sweet, que por qué solamente se está hablando del disclosure en Estados Unidos y no en otros países. Principalmente, Sweet, lo que pasa es que Estados Unidos es la potencia mundial predominante y todo casi que es regido por Estados Unidos. Entonces, es decir, si Estados Unidos, que es el país, digámoslo así, jerárquicamente que domina, si logra desclasificar sus documentos de ahí para allá, es mucho más fácil que cualquiera lo haga, ¿sí? Estos eventos no solamente suceden en Estados Unidos es donde quizás más se ha documentado, donde más se ha informado sobre crop circles, sobre abducciones, sobre todo este tema se ha compartido mucho, pero no es el único país. Esto sucede en todo el mundo, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, Paraguay. Hay casos documentados, como les mostré hace un momento, en múltiples países. Entonces, el hecho de que se haga ese disclosure en Estados Unidos ayuda a que se expanda y que se haga en otros países, como en Brasil, la Operación Prato, de la que nunca se compartió, pero que se logró recuperar un ser que todavía lo tienen allá, extraterrestre, de este tamaño lo tienen en un frasco y hace parte de lo que se hizo en la Operación Prato. Evidentemente tenemos seres biológicamente extraterrestres, entidades biológicas extraterrestres en nuestro planeta. Ya lo dijo David Grush, ya lo dijo muchos investigadores, lo han dicho alrededor del mundo. Y sencillamente lo que está sucediendo ahorita es consecuencia de cosas como estas, de estos relatos que muchas personas a veces no han querido compartir y probablemente muchos de ustedes hayan vivido esto, no lo sabemos, o alguien que vaya a escuchar este video ha experimentado algo así, pero por miedo, por temor o por sencillamente porque no ha querido, no lo ha compartido. Pero familia, acá está la invitación abierta a quienes de verdad hayan tenido una experiencia, podemos analizarla y mirar si podemos llegar a compartirla en UFO Internacional. Hemos recibido, esta no es la única, hemos recibido otras, pero no siempre las personas están dispuestas a compartirlas con el mundo. Entonces, Claudio, yo te agradezco por haberte tomado tu tiempo de compartir tu historia. Creo que esto nos ayuda a entender un poco más el fenómeno de la vida extraterrestre. ¿Qué opinas tú? Y yo creo que ahí leía un comentario de si solamente con hipnosis se podía sacar este tema a la luz. Si uno tiene la sensación que no sé qué, este muchacho, ahí uno está hablando de que tuvo dos sensaciones de como que le Sí, pasó algo y no sabe. Alberto, sí, lo estoy leyendo. Yo le recomendaría que vaya a un centro serio de investigación para que haga un tipo de hipnosis o somnosis, porque a veces yo me acuerdo que durante esos 4 años hasta que llegué al centro de Fobio Serpa, me costó mucho, tenía muchas sensaciones raras, difíciles de explicar. Eh, Algo no estaba bien, algo tenía que salir, algo estaba, qué sé yo, como decir, una pena muy grande que uno necesita llorar. Bueno, algo pasaba dentro mío que me hizo ir al centro, me convencieron, y realmente fui, y bueno, creí lo que pasó y lo mantuve y lo sostengo, no sé, no tengo nada que ocultar. Eh, Mucha gente me conoce, qué sé yo, trabajé en el Centro Atómico en Bariloche, soy doctor en turismo internacional, trabajé para grandes empresas como Citibank durante más de 20 años, eh, manejé todo lo que son las delegaciones
las selecciones nacionales de la República Argentina en todos los ámbitos, o sea, menos en fútbol, las, las hockey, los discapacitados, todos. O sea, tuve una carrera de vida buena, pero como que daba una sensación que había que sacar adelante para poder empezar a caminar. Y como le digo a este muchacho, que si tiene muchas veces hablan de recuerdos implantados cuando uno va a una hipnosis, pero Sí. acá se trataron muy seriamente el tema, se habló muy seriamente y me fui bastante tranquilo. Realmente después de eso estuve tranquilo, o sea, como que me sacaron un peso encima, que no sabía cómo decirlo. Quiero explicar algo aquí a Robbie, que es el que está comentando acerca de eso, que dice que tuvo al parecer dos encuentros y que quiere saber si por medio de hipnosis de pronto pueda. Y para complementar lo que tú dices, básicamente, mira, más o menos así funciona el cerebro humano, familia. Esta es la parte consciente, esta es la parte subconsciente y esta es la parte supraconsciente. ¿M? Consciente es básicamente lo que hacemos en el momento cuando tomamos una determinada decisión, no sé, de levantar un objeto con la mano, de tomarlo con mis manos, de moverlo, de cualquier cosa que estamos haciendo en este momento así, es algo consciente, es decir, yo tomo la decisión de que lo quiero hacer. Luego, más adentro, dentro de la psique humana, está el subconsciente. Y allí hay cosas que haces aunque no recuerdes por qué las haces. Por ejemplo, la forma en que te bañas a diario, la mano con que te cepillas los dientes, la forma en que te cepillas los dientes, pones agua antes de hacerlo. ¿Por qué pones agua antes de bañarte los dientes si ya tienes saliva en tu boca? Eso sucede de manera subconsciente, es como un programa que está trabajando allá de manera interna. Y más adentro está el supraconsciente, ¿sí? Mucho más adentro de la psique humana. Y ahora tú te preguntarás, ¿cómo hago para acceder a mi consciente? No es difícil, simplemente en este momento tomas la decisión de cepillarte con la mano izquierda y ya cambiaste tu consciente. Ahora, tu subconsciente necesitas entrar en otros estados de frecuencia para entrar allí. Necesitas relajarte, entrar en una frecuencia cerebral adecuada para empezar a recordar esas cosas. Y la hipnosis es un instrumento que ayuda a eso. Por medio de la hipnosis se logra atravesar esas membranas de la psique humana donde están bloqueados esos recuerdos y se pueden desbloquear y desprogramar esas cosas. Entonces, la hipnosis es una de esas herramientas que permite de alguna forma acceder a esos niveles profundos de la psique humana. Déjame ver si tienen más preguntas por acá. Ah, a mí me llevaron a una mesa de operaciones y me hicieron algo, no tenía nariz ni boca, eran grises y me hablaron con la mente. Sí, familia, pueden haber muchos casos de estos. Muchos, como tú dijiste, son recuerdos implantados. En algunos casos a muchas personas también les pasa, miran una película y de alguna forma programan su mente para eso, pero una persona experta en hipnosis tiene la capacidad de detectar si fueron implantados o no. ¿Mm? No lo podemos decir nosotros, pero para eso estaba ese centro especializado como es el Instituto de Fabio Serpa, que fue una eminencia en la investigación del tema ovni extraterrestre y que publicó muchos libros bastante interesantes sobre el tema de los ovnis y de la vida extraterrestre. Así que familia, nada, les dejamos esto para seguir expandiendo la conciencia de la humanidad respecto a estos temas. Y nada, Claudio, ¿qué mensaje te queda ya para despedirnos? No, agradezco la posibilidad y bueno, si a alguien le sirve, por lo menos saber que si tiene algo reprimido y se siente con ese tipo de sensaciones de pérdidas de tiempo o algo de esto, recurra a un especialista, porque pueden pasar cosas. El mundo es demasiado grande o demasiado chico para la gente y bueno, habría que tratar de sentirse mejor. Si no, creo que uno se va apagando con esos temas cuando uno lo saca de adentro. Algo había pasado y yo no sabía qué. Fui al Total. centro y, bueno, cambió. Y la vida normal, eh, sin preguntas, o sea, ¿por qué? No, ya está. Si pasó después de vuelta, veremos. Y si, no, que sea lo que sea, no. Lo importante es que
si esta conversación sirvió para que alguien que tenga algún tipo de sensación de experiencia, consulte con un especialista y trate de sacarlo afuera, ya sea con somnosis, hipnosis, pero algo Claro que serio, sí. ¿no? Claro que sí, familia. Nosotros seguiremos acá, abiertos a escuchar sus relatos, a quien quiera compartirnos su historia, familia. Seguiremos por acá. Y nada, familia, estamos en un universo infinito. Las posibilidades son infinitas. No estamos solos en el universo y tampoco estamos solos acá en la Tierra. Se los aseguro. ¿Listo, familia? Les compartimos esto desde el amor, desde la voluntad de expandir la conciencia colectiva de la humanidad. Gracias por estar. Gracias, Claudio, por contar tu historia, A ustedes, por compartirla. Mucha gente nos escribe, pero no la comparten de pronto. Entonces, gracias, gracias, Claudio, por tu tiempo. por favor, cuando necesiten algo, acá estoy. Saben dónde Claro que encontrarme. sí. Familia, muchas gracias por este tiempo y nos veremos en un siguiente live. Chao, chao, familia. Chao, Claudio. Hasta luego.